Todos pensaban que los grandes ejércitos rusos marcharían por Europa como una apisonadora, pero estaban mal equipados y dirigidos de forma incompetente. Hindenburg, el comandante alemán, les infligió una derrota clásica en Tannenberg durante el primer mes de guerra. Había crecido el número de moribundos y heridos procedentes del frente a medida que las fuerzas de Hindenburg hacían retroceder cada vez más al ejército ruso. El invierno ruso de 1916 fue uno de los más fríos de este siglo. El estado de los transportes era caótico, las fuentes de energía quedaron cortadas y era difícil conseguir pan, no porque no lo hubiera, sino porque no llegaba. Con tristeza y sin entusiasmo, el ejército pasó entre escalofríos aquellos meses gélidos. Tras la humillación de la derrota, las penurias y privaciones del invierno ruso. Hasta las míseras raciones de guerra tenían dificultades para llegar a las ciudades, y el descontento impreciso del pueblo estalló en la calle. La zarina se mantuvo inconmovible. Las gentes van por las calles gritando que no quieren pan. Lo hacen únicamente para crear nerviosismo. Pero esto pasará y las aguas se calmarán siempre que la Asamblea Nacional se porte como es debido. Pero ahora la Asamblea Nacional incitaba al pueblo a rebelarse contra sus gobernantes. El 23 de febrero empezó una huelga general en San Petersburgo. Casi 100.000 obreros tomaron parte en las manifestaciones. «Acabad con las manifestaciones en la capital», ordenó el zar. Pero fue inútil. Cuatro días más tarde, la guarnición de la ciudad se unió a los huelguistas. La mayoría de los amotinados eran soldados regulares. Aquello fue decisivo. Sin fuerzas militares no había forma de restablecer el orden, y el destino de San Petersburgo, de Rusia y del zar estaba ahora en manos del pueblo. Buscando desesperadamente líderes, los manifestantes se dirigieron a la Asamblea Nacional. En el mismo edificio se estaba celebrando ya un consejo de soldados y trabajadores, un nuevo soviet. Y a partir de ese momento se constituyó en rival de la Asamblea. Alexander Kerensky, un abogado de 35 años, era miembro tanto de la Asamblea como del Soviet. Era un gran orador y su valeroso llamamiento al derrocamiento del zar lo convirtió en un héroe popular. Cuando las tropas del frente tuvieron noticias de los disturbios de la capital y se enteraron de que el zar podía ser derrocado en cualquier momento, lanzaron vivas, se rieron y agitaron pancartas como todos los demás, sin duda en la esperanza de que el nuevo gobierno terminara con la guerra. El 2 de marzo de 1917 cayó el último de los Romanov. Sin grandes alaracas, sin ofrecer siquiera una breve resistencia, Nicolás firmó el documento de abdicación. El día de la abdicación, Alexander Kerensky fue fotografiado en los jardines del Palacio Real. Líder de un grupo de idealistas de clase media, contaba con el aplauso de las masas. Milagros como el nuestro que convierten a los esclavos en hombres libres solo se dan una vez en cada siglo. Sea nuestro lema: libertad, igualdad, fraternidad. Se formó un gobierno de coalición entre el centro y la derecha. Su primer ministro era el conservador Príncipe Lvov y Kerensky era el ministro de Justicia.